No dejes que la inflación te robe la tranquilidad. No te matará directamente, pero poco a poco erosionará tu dignidad, como el óxido sobre el metal. He visto que esto les sucedió a cientos de personas durante casi un siglo, trabajaron duro, ahorraron hasta el último centavo, creyeron que estaban a salvo. Pensaron que la jubilación sería suficiente, que el dinero del banco los protegería. 10 años después, se despiertan y se dan cuenta de que lo que antes les proporcionaba una vida cómoda ahora apenas cubre la mitad de sus gastos. No es tragedia, son matemáticas. Tú, que ya no tienes la juventud necesaria para afrontar las pérdidas, necesitas comprender una verdad simple. Tu tiempo es limitado, tus ingresos son fijos y tu cuerpo ya no da abasto. Mientras tanto, la inflación trabaja las 24 horas del día, como un ladrón silencioso que nunca duerme. Si crees que dejar tu dinero en el banco es seguro, ya has perdido la batalla. Si confía en que el gobierno preservará su poder adquisitivo, está siendo ingenuo. Y si cree que la inflación es solo un número en los periódicos, no entiende nada sobre el poder devastador del interés compuesto a la inversa. La inflación es el enemigo implacable del tiempo, y el tiempo es el único recurso que las personas mayores no pueden recuperar. Cuando era joven, viví la Gran Depresión de los años 30. En aquel entonces, la gente no temía a la inflación sino a la deflación, caída de precios, desaparición de empleos, colas interminables frente a las panaderías para conseguir una hogaza de pan duro. Esa crisis me enseñó una lección que nunca he olvidado: la economía no va como uno quiere. Décadas más tarde, fui testigo de la inflación galopante de los años 1970, cuando la crisis del petróleo hizo que los precios se dispararan como cohetes. De repente, los ahorros de toda una vida se convirtieron en polvo. Recuerdo a un amigo que se jubiló después de 30 años de duro trabajo, seguro de poder vivir en paz. Cuando llegó la inflación, su calidad de vida se desplomó. No fue pereza ni mala gestión. Se trataba simplemente de que el dinero valía menos cada mes, mientras las facturas seguían siendo las mismas. Empezó a preguntarse, ¿en qué me equivoqué? No cometió ningún error. Simplemente no estaba preparado. Vi que esto le pasó a docenas de personas. Vivían con sencillez, ahorraban, evitaban las deudas, pensando que eso era suficiente. Pero olvidaron una verdad básica: el dinero no es estático. Cada día que pasa, pierde valor, como una tela que encoge con el lavado. Cree que está ahorrando, pero en realidad está acumulando un activo cada vez menor. La inflación no es un desastre natural. Para quien no se prepara, es puro veneno. No lo ves, no lo hueles, pero está ahí, devorando tus bienes hasta el día en que te despiertas y te das cuenta de que ya no puedes permitirte el nivel de vida que siempre has tenido. Muchos no comprenden la esencia de la inflación. Creen que se trata simplemente de que los precios suben. No lo es. El núcleo del problema es la pérdida de poder adquisitivo. El dinero que tienes en la mano sigue siendo el mismo, pero lo que puedes comprar disminuye. Parece simple, pero la mayoría de las personas pasan toda su vida sin entender esto. Miran su saldo bancario y se sienten ricos. Están equivocados. Eso es solo un número, no el poder adquisitivo. A menudo digo que el efectivo es la ilusión más cara del mundo. Crees que estás a salvo, pero en realidad estás sosteniendo un bloque de hielo que se está derritiendo lentamente. Cuanto más pasa el tiempo, menos queda. Cuando era joven, cometí el mismo error. Creía que mantener dinero en el banco era sinónimo de seguridad. Entonces entendí: el banco no es una caja fuerte. Es un lugar donde su dinero se deprecia lentamente. La inflación es como la gravedad, no la ves, pero siempre está actuando. No puedes ignorarlo, del mismo modo que no puedes ignorar la ley de la física. Lo único que puedes hacer es aprender a vivir con ello. Por lo tanto, nunca pongo todos mis recursos en una sola canasta. Los ahorros tienen sus usos, pero si confías únicamente en ellos para proteger tu poder adquisitivo, estás soñando. He visto a muchos jubilados depositar todo su dinero en depósitos a plazo fijo, convencidos de que era la opción más segura. No se dan cuenta de que están eligiendo una pérdida garantizada. Las tasas de interés nunca siguen el ritmo de la inflación y el dinero se deprecia año tras año, sin que ellos se den cuenta. 10 años después, se despiertan y se preguntan: ¿cómo es que tengo tanto dinero en mi cuenta, pero mi vida está a la mitad?
No es el destino. Es una elección. La inflación castiga a quienes solo saben ahorrar. Recompensa a quienes hacen trabajar el dinero. Esto no es injusto. Es la ley de la economía. O aprendes a adaptarte o te quedarás atrás. Mucha gente, cuando oye hablar de inflación, entra en pánico. Empiezan a correr tras soluciones mágicas, compran oro, bienes inmuebles, acciones, pensando que así se protegen. El error está en el planteamiento. No se puede vencer a la inflación, como no se puede vencer al tiempo. Lo que puedes hacer es entenderlo y crear una estrategia para sobrevivir. A lo largo de mi vida, nunca he tratado de ganarle al mercado. Mi objetivo siempre ha sido no ser derrotado por él. Son mentalidades completamente diferentes. Quienes intentan vencer la inflación generalmente terminan perdiendo más, porque actúan con prisa, con exceso de confianza, pensando que pueden predecir el futuro. Quienes entienden la inflación viven más, porque saben que es la regla, no la excepción. Cuando era joven, conocí a muchos de los llamados genios que utilizaban modelos complejos para predecir la inflación y hacían apuestas arriesgadas. Al final, el mercado dio un vuelco y lo perdieron todo. No fueron derrotados por la inflación, sino por su propia arrogancia. La defensa racional no consiste en adivinar cuánto aumentará la inflación, sino en construir una estructura que le permita sobrevivir a cualquier escenario. Puede parecer conservador, pero es la única estrategia inteligente. Mi enfoque, y el de Warren Buffett, es simple: invertir en empresas que puedan trasladar los aumentos de precios a los consumidores. La gente sigue comprando Coca-Cola incluso cuando se vuelve más cara. El seguro se sigue pagando por mucho que suba. Estas empresas tienen poder de fijación de precios. Transfieren los costes al cliente. Esta es la mejor manera de combatir la inflación. No es necesario predecir nada. Simplemente posee activos que no le tengan miedo. Muchos no entienden esto. Piensan que luchar contra la inflación es comprar oro, bienes inmuebles o criptomonedas. Esto no es protección, es especulación. La verdadera defensa es estructurar sus inversiones para que prosperen en un entorno inflacionario, no apostar en una dirección. Conocí a un ingeniero jubilado que invirtió todo su dinero en oro, convencido de que la inflación se saldría de control. 10 años después, el oro fluctuó, pero su calidad de vida empeoró porque no tenía flujo de caja. No perdió por un error de juicio, sino por un error de estrategia. Cualquiera que comprenda la inflación sabe que no necesita una gran victoria única, sino un flujo de ingresos estable y constante. Por eso, me gustan las empresas que pagan dividendos periódicamente. No te harán rico de la noche a la mañana, pero te garantizan que tendrás dinero para gastar todos los meses y estos dividendos seguirán creciendo con el tiempo. Esta es la verdadera protección contra la inflación. A menudo digo que, en la jubilación, lo más importante no es cuánto dinero tienes, sino cuánto dinero entra en tu cuenta cada mes. Los números engañan. Flujo de caja, no. Puedes tener 1.000.000 en tu cuenta y sentirte seguro, pero si ese millón no genera ingresos, es solo una cifra que se reducirá con el tiempo. La inflación te comerá hasta que un día te das cuenta de que 1.000.000 ya no es suficiente. He visto a muchos jubilados con generosos ahorros, convencidos de que podrían vivir de sus ingresos. Unos años más tarde, empiezan a desesperarse, porque el dinero se les acaba más rápido de lo que imaginaban, mientras que el coste de la vida no hace más que aumentar. Su error fue mirar solo el equilibrio, no la estructura. Los inversores realmente inteligentes no preguntan cuánto tengo en mi cuenta, pero ¿cuánto dinero ingresa cada mes de forma estable? Ese es el punto clave. El flujo de caja es su escudo. Te protege de la inflación. Mientras tengas un ingreso mensual confiable, no importa cuánto suba la inflación. Pero si solo tienes ahorros y no tienes flujo de caja, estás cavando tu propia tumba. Warren Buffett y yo llevamos décadas creando carteras de inversión centradas en el flujo de caja. Las empresas que poseemos pagan dividendos cada año. Estos dividendos son nuestros ingresos. No necesitamos vender acciones para tener dinero, porque los dividendos ya son nuestra fuente de ingresos. Por lo tanto, no nos preocupamos por las fluctuaciones del mercado o la inflación. Algunos dicen que las acciones con dividendos son lentas y que no ofrecen altos rendimientos. Me río. Ellos no entienden.
El regreso no es lo más importante. La estabilidad lo es. No necesitas un año con un beneficio del 150%. Necesita que el dinero llegue todos los meses, de forma predecible. Puede parecer aburrido, pero es una verdadera seguridad de jubilación. Conocí a un médico que, cuando se jubiló, invirtió todo su dinero en acciones con dividendos y vivió de sus ingresos. No sigue el mercado, no se estresa, vive en paz. No es el más rico, pero sí uno de los más libres. Al mismo tiempo, conocí a un hombre de negocios que se jubiló con millones en su cuenta pero sin flujo de caja. Todos los meses necesitaba vender activos para pagar las cuentas. Cuando el mercado cayó, tuvo que vender el doble para mantener su nivel de vida. Tenía dinero, pero no seguridad. Esa es la diferencia. El flujo de caja no es una herramienta para hacerse rico. Es una garantía de estabilidad. Cuando llega la inflación, sus dividendos aumentan con ella. Cuando el mercado fluctúa, sus ingresos continúan. Esta es la verdadera libertad financiera. Si se está jubilando o está cerca de jubilarse, recuerde, no se limite a mirar los números. Mire el flujo de caja. Los números mienten. El dinero que entra todos los meses, no. Muchos creen que la diversificación es sinónimo de seguridad, algunos en acciones, otros en bienes raíces, otros en renta fija. Están equivocados. Diversificar no es seguridad si distribuye su dinero entre activos malos. Esto simplemente distribuye el riesgo en porciones más pequeñas. La verdadera asignación de activos no es un problema matemático, es una cuestión de lógica. Debe preguntarse, ¿qué necesito? ¿Cuánto riesgo puedo asumir? ¿Cuánto tiempo me queda? La asignación de activos durante la jubilación es completamente diferente a la de los jóvenes. Cuando eres joven, puedes correr más riesgos porque tienes tiempo para recuperarte. Cuando eres viejo, no tienes ese lujo. He visto a muchos jubilados todavía persiguiendo acciones de alto crecimiento, apostando por el próximo unicornio. Se les olvidó que ya no tienen 20 años. Lo que necesitan no es un crecimiento agresivo, sino estabilidad. Mis principios de asignación son simples. El núcleo de sus inversiones deben ser activos que generen un flujo de caja estable. Se pueden incluir acciones, pero solo aquellas de empresas con un historial de dividendos consistentes. Los bonos también, pero sin buscar rendimientos exorbitantes. Los bonos basura son simplemente basura envuelta para regalo. Los bienes raíces pueden entrar, pero solo si realmente entiendes el mercado, no porque alguien haya dicho que se revalorizarán. El oro, en pequeñas cantidades, puede servir como reserva, pero no como estrategia principal. Y el efectivo es necesario, pero no en exceso, porque la inflación lo devora. Esto puede parecer conservador, pero el conservadurismo no es debilidad. Es racionalidad. Conocí a un profesor jubilado que invirtió todo su dinero en bienes raíces, convencido de que los precios nunca bajarían. Cuando el mercado cambió, sus activos quedaron atrapados. No pude venderlo, no pude alquilarlo. Terminó desarrollando insomnio. No perdió por el mercado, sino por la estructura. Puso todos sus huevos en una canasta y esa canasta era demasiado pesada. El verdadero propósito de la asignación de activos no es generar más dinero. Es garantizar que sobrevivas a cualquier escenario. Si el mercado colapsa, tienes ingresos. Si la inflación se dispara, usted tiene activos a seguir. Si necesita dinero, no necesita vender barato. Esta es una asignación inteligente. Warren Buffett y yo nunca hemos puesto todo nuestro dinero en una sola dirección. Contamos con compañías de seguros, consumo, energía y finanzas. Estos sectores se equilibran entre sí, permitiéndonos sobrevivir a cualquier crisis. No es una genialidad. Es paciencia. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no puede tener paciencia. Quieren una solución perfecta, un atajo. No existen soluciones perfectas en el mercado, solo opciones razonables. Si ya está jubilado, no busque la asignación perfecta. Busca el que te permita sobrevivir. Cuando llegue la inflación, no se arruinará. Cuando el mercado caiga, no entrará en pánico. Cuando necesites dinero, no venderás en el peor momento. Esta es la verdadera seguridad.
No se deje engañar por promesas de altos ingresos. Cada vez que el mercado se vuelve inestable, surgen productos milagrosos que prometen retornos estratosféricos sin riesgo. He escuchado este discurso toda mi vida. Si alguien te ofrece un 10% anual de rentabilidad garantizada, sin riesgo, esa persona es un mentiroso, un charlatán, o ambas cosas. No existe nada parecido a un almuerzo gratis. Esta es la primera lección de economía. Los altos rendimientos siempre conllevan altos riesgos. Puede que no veas el riesgo, pero está ahí, esperando que aparezca el momento adecuado. He visto a muchos jubilados verse atraídos por estos productos, poner sus ahorros en ellos y perderlo todo. No tuvieron mala suerte. Fueron víctimas de su propio miedo. Miedo a la inflación, miedo a no tener suficiente dinero. El mercado no tiene piedad del miedo. Él lo explota. En 1990 vi decenas de casos como este. Los fondos de inversión prometían rentabilidades absurdas y muchos jubilados invirtieron su dinero en ellos. Cuando llegó la crisis, los fondos quebraron. No fue el mercado el que se comió su dinero. Fue codicia e ignorancia. A menudo digo, si no comprende un producto de inversión, no invierta en él. Los productos complejos generalmente tienen un único propósito, ocultar riesgos. Las mejores inversiones son siempre sencillas. Coca-Cola vende refrescos. Las compañías de seguros cobran primas. Los bancos almacenan dinero. No necesitas una ingeniería financiera complicada. Necesitas sentido común. Desafortunadamente, los seres humanos se sienten atraídos por la complejidad porque les hace sentirse inteligentes. Conocí a un abogado jubilado que compró un montón de derivados estructurados, convencido de que se estaba protegiendo de la inflación. Le pregunté si entendía esos productos. Dijo, los expertos nos aseguraron que era seguro. Un año después, los derivados entraron en default y su pensión se redujo a la mitad. No fue estúpido. Estaba demasiado confiado. Recuerde, los expertos también son humanos. Cometen errores. Están impulsados por intereses. Para proteger su dinero, debe aprender a dudar. Dudar de oportunidades que parecen demasiado buenas, de productos complejos, de vendedores insistentes. La mayor ventaja que he tenido en la vida es saber decir no sé. No invierto en lo que no entiendo. Esto me hizo perder algunas oportunidades, pero también me salvó de muchos desastres. Los altos rendimientos no son gratuitos. El precio es tu capital. Si quiere vivir en paz durante su jubilación, evite los productos que prometen beneficios milagrosos. Estabilidad, previsibilidad, seguridad. Estos son los mejores amigos de quienes ya no tienen tiempo para recuperarse de los errores. La deuda es el veneno lento de los ancianos. He pasado toda mi vida tratando la deuda con la misma severidad con la que trato la inflación. La deuda es un riesgo que los jóvenes pueden correr porque tienen tiempo para recuperarse. Para las personas mayores, las deudas pueden ser fatales. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para corregir errores. Los jóvenes pueden pedir préstamos y devolverlos con su salario futuro. ¿Con qué pagan los jubilados? Con unos ingresos que ya son insuficientes. He visto a muchos jubilados endeudarse por impulso y pasar el resto de sus vidas pagándolas. No fueron derrotados por el mercado, sino por su propia codicia y frustración. Un amigo se jubiló y, cuando vio que los precios de las propiedades subían, se arrepintió de no haber comprado antes. Decidió pedir un préstamo para invertir en una propiedad para